No es el único, sino que es el resultado de muchos años de evolución. De esta manera, nosotros podemos ver aquí una sección, una parte de la escala filogenética. La escala filogenética es aquel árbol genealógico en el cual están clasificados los animales de los más sencillos a los más complejos. Entonces, aquí, en este pedacito de la escala filogenética, vemos a los vertebrados y vemos a los peces sin mandíbula, luego peces cartilaginosos, peces que tienen huesos o peces óseos, anfibios, mamíferos, y aquí vemos también a los reptiles que se dividen en tortugas y serpientes. Aquí lizards son lagartijas. Entonces, aquí no quiero preguntarles exactamente la clasificación, sino lo que les quiero dar a entender es que incluso en niveles más bajos de la escala filogenética, por ejemplo, en el filum de los insectos, podemos encontrar sistemas nerviosos sencillos, y esta sencillez puede ser aprovechada, ¿ok? Porque podemos estudiar sistemas que tienen pocas células y que ejecutan funciones sencillas como el movimiento, la sensibilidad, la ingesta, incluso el ajuste en la motricidad. De tal manera, me acostumbro a ponerle, por ejemplo, esta diapositiva lo que nos muestra es un cerebro, decíamos que de mosca, la clase anterior. Entonces acá nosotros vemos los ojos compuestos de la mosca. La mosca, a diferencia de nosotros, no tiene un solo ojo, sino que tiene cientos de ojos aquí acomodados en un ojo compuesto, pero este ojo compuesto ancestralmente o evolutivamente hablando, después da origen a cada una de las células o fotorreceptores que se encuentran en nuestra retina. Entonces, las moscas integran la información que es colectada por este ojo, pero también por el sistema gustativo, que es la lengua, y también por el sistema sensorial que tienen en todo su cuerpo, pero de manera particular aquí en estos pelos, ¿ok? Y llevan la información a través de células que se llaman neuronas, que vamos a ver ahorita, hacia pequeños grupos de neuronas, de manera que forman un cerebro sencillo o rudimentario. Entonces, aquí en esta parte de la diapositiva vemos cómo aquí tiene una especie de médula espinal formada por ganglios de neuronas que lo que hacen sobre todo es controlar las actividades que puede desempeñar el insecto, como la ingesta, el movimiento, la evitación de depredadores, entre otras acciones. Y entonces, nosotros por ejemplo, vertebrados sencillos, decíamos, como la cucaracha, se pueden utilizar incluso en modelos experimentales para probar efectos terapéuticos o estudiar la etiología, es decir, la manera en que se manifiestan las enfermedades o se generan las enfermedades, pero también se pueden estudiar a manera de diseñar prototipos dirigidos a distancia y poder, aprovechando sobre todo que estos animalitos tienen un sistema nervioso muy sencillo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A pesar de que su sistema nervioso sea sencillo, o sea, obviamente se asemeja, aunque sea lo más básico, con el ser humano. Pero las investigaciones que se aplican en insectos sí pueden ser, ahora sí que trasladadas al ser humano con facilidad. Y no con facilidad, pero sí se pueden, por ejemplo, hay muchas investigaciones que utilizan, déjenme minimizarlo, es que está muy grande, muy chico. Hay muchas investigaciones que se hacen en insectos, por ejemplo, en gusanos de tierra, en donde se estudia el efecto de los pesticidas. Entonces, estudian, por ejemplo, cómo es que afecta el desarrollo embrionario
y las alteraciones conductuales que tiene la progenie de los animales que son sometidos a algún pesticida, sobre todo a contaminantes a los cuales no podrías exponer a los seres humanos. Eso por una parte. Y por otra parte, por ejemplo, aquí, ustedes seguramente entienden mejor que yo lo que estamos viendo en pantalla, pero este es un microchip, ajá, que tiene unos microelectrodos que se pueden manejar, ajá, con una computadora de tal manera que se puede estimular aquí a los grupos de neuronas que tiene el animal, ¿ok? En cierta parte del encéfalo y hacer que el animal, ajá, mueva a voluntad de nosotros una pata, la otra, incluso se pueden sincronizar los movimientos y hacer que el animal deambule o detenga la deambulación. Eso a mí me parece una maravilla porque además de promover el estudio, por ejemplo, también hay otro gusanito que se llama el C. elegans. Ese es un gusanito así como si fuera un arrocito, ¿ok? Entonces, ese también, como tiene pocos genes y tiene unas conductas muy sencillas y un sistema nervioso muy sencillo, también lo han estudiado lo han utilizado, perdón, para estudiar patologías como la enfermedad de Alzheimer, como el Parkinson, como la memoria incluso. O sea, la sencillez tiene ventajas. Claro que ajá, lo que tú encuentras en C. elegans o en un modelo sencillo sugiere lo que podría estar pasando en alguien más complejo como nosotros. No es exactamente lo mismo, pero sí sugiere lo que ocurre o el efecto que podría tener en un sistema nervioso mucho más eh, elaborado. Sí, se usan gusanos, se usan moscas de la fruta, se usan también zebrafish, que son unos pececitos chiquititos que se parecen a los charales. Rata es lo más avanzado y cercano. Ahí sí, la distancia es menor de los resultados hacia el humano. Mono, pero pues no puedes utilizar una cantidad enorme de monos para hacer digamos que investigar o documentar algo. Están absolutamente controlados. No es que uno utilice animales ad libitum, no. El número y las condiciones son muy limitadas. Gracias, maestra. Muy bien. Seguimos. Entonces, tomando en consideración la evolución que vimos la clase anterior, en esta diapositiva les muestro el tamaño del cerebro de una mosca, como la mosca que acabamos de ver en diapositivas anteriores. Vean este tamañito, esta escala ¿qué? Dice 8 centímetros, creo. Entonces, este es 8 centímetros. Sí, ok. Este es el cerebro de un ratón y este sería, ok, el cerebro de un humano. A simple vista nos llama la atención el tamaño, es decir, pues claro, porque la mosca es pequeña, el ratón un poco más grande y el humano es enorme. Sin embargo, algo que tenemos que recalcar es que en realidad el tamaño del cerebro, ajá, sí guarda una proporción con el tamaño del animal o de quien lo posee, pero ajá, más bien el tamaño del cerebro guarda una relación con la complejidad de las funciones que puede ejecutar. Es decir, mientras una mosca solamente vuela, se desplaza, come y deja progenie, ¿ok? Los ratones pueden tener actividades incluso de motricidad, de aprendizaje, de memoria, que además también algunos insectos tienen, ¿ok? Y si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el ser humano, los humanos tenemos una personalidad individual, tenemos procesos de tomas de decisiones diferentes, lenguajes diferentes, es decir, el tamaño del cerebro debe ser el suficiente para ejecutar el número de tareas que son esenciales para la supervivencia de la especie. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Yo sí, maestra. ¿Ve que los humanos solo usamos como una parte del cerebro? ¿También pasa eso como con las moscas y los ratones? ¿Cómo? No entendí tu pregunta, Melissa. A ver, O si me sea, la repito. ay, es que, o sea, por ejemplo, se dice que los humanos usan como, no sé si el 20% o 15, algo así, o no sé, súper poquito del cerebro, que tenemos como una capacidad muy grande, pero no la aprovechamos. Bueno, lo que pasa es que el cerebro tiene regiones que se dedican a diferentes cosas. Por ejemplo, hay áreas que están muy bien identificadas, como el hipocampo, ¿ok? Que se dedica, vamos a ver eso en la práctica, que se dedica a la administración de los procesos de memoria. Las cortezas primarias, por ejemplo, la corteza visual, esa es clarísimo que se utiliza, ¿no? Para el procesamiento de información que viene por los ojos. El bulbo olfatorio también, la corteza temporal se ocupa de la generación y también comprensión del lenguaje, de todos los tipos de lenguaje, escrito, oral, icónico, leído, todo eso, ¿ok? Y, por ejemplo, la corteza frontal, que es la más grande que tenemos, ahorita la voy a pasar, frontal y prefrontal, se dedican sobre todo a la planeación, y al planeación y ejecución de las conductas y razonamiento, ¿ok? También un poco de juicio. Sin embargo, a diferencia de estas cortezas, yo pienso que no lo utilizamos no porque, déjame afinar la idea, no porque esté segmentado en áreas y las otras permanezcan apagadas, sino más bien que nuestro cerebro es una especie de banco de memoria o banco de circuitos. ¿Qué fue eso? Ah, es un perro, ok. Banco de circuitos el sitio en donde yacen todas las conexiones, ok, que permiten la ejecución de conductas o de aspectos vegetativos como el control de la presión arterial, la respiración y todo, pero que las otras funciones, sobre todo las complejas, no residen en un solo pedacito y ese pedacito está activo todo el tiempo. De hecho, cuando hacen una resonancia magnética funcional, hay una actividad eléctrica basal de todo el encéfalo que, que yace ahí todo el tiempo. Es decir, en realidad eso de usamos el 20% y el otro 80% permanece quiescente, no es así no es tan así, sino más bien, a ver, déjame compartirte la pantalla. Es una buena pregunta. Voy a ver, pizarrón. Listo. Recuerde usted, bueno, ahorita lo vamos a ver, que todas y cada una de las actividades que dependen del cerebro subyacen en circuitos que se establecen durante el desarrollo embrionario, que vamos a ver ahorita cuándo es, ¿ok? Entonces, supongamos que este circuito después proyecta al tallo cerebral de tal manera que tú puedas emitir eh, la voz con una idea. Por ejemplo, como en este momento. Es decir, para que tú puedas hacer eso, no requieres solamente del aparato, de la actividad del aparato de fonación, sino que se activan regiones de corteza frontal, prefrontal, zona del lenguaje, zona visual, el hipocampo, o sea, es todo un circuito que subyace a la ejecución de esa conducta. Pero ese circuito se activa justo en ese momento e implica que los otros circuitos, porque tenemos millones de ellos, ¿ok? Permanezcan no apagados, sino silenciosos para que tú puedas ejecutar esta acción. No sé si me estoy explicando.
Sí, o sea, todo trabaja como junto, ¿no? Ajá, porque por ejemplo, en trastornos como la esquizofrenia, ¿ok? En trastornos como el autismo, donde en la esquizofrenia, por ejemplo, se activan de manera espontánea circuitos en ausencia de estímulo y también en ausencia de la voluntad. Es decir, como si fuera un programa de computadora que se ejecutara solo y tú no tuvieras el control sobre él. No sé si me estoy explicando, Melissa. Sí, más o menos, creo. Entonces, el que tú ejecutes una acción no solamente implica que tú actives de manera precisa el o los circuitos requeridos para ejecutar esa acción, los cuales podrían ser hasta menos del 20%, yo diría que el 0.01% por cada acción, depende de la complejidad, ¿ok? O hasta el 20%, pero también que mantengas abajo, es decir, encendido, pero sin funcionar e interferir el resto de los circuitos para que de este modo te permita ejecutar una función exacta, precisa, correcta y en el momento en el que la tienes que ejecutar. ¿Sí me expliqué, Melissa? Sí. O sea, dicen que solo utilizamos el 20% a lo mucho, pero el mantener debajo, en el nivel basal, todo lo demás, también es una función cerebral. Por ejemplo, en el autismo hay una etapa que se llama la poda neural que ocurre en los primeros años de vida, entre los primeros 5 años, en donde las neuronas hacen contacto con otras neuronas, pero hacen contactos en exceso. Por ejemplo, cuando los niños van a aprender a hablar, ¿ok? Los niños entre el año y los, que será 2 años, 3, pueden aprender cualquier idioma, el que sea, japonés, alemán, coreano o uno de la selva amazónica. ¿Por qué? Porque esta neurona está, que está en una corteza particular, está diseñada para formar ese circuito de lenguaje. Pero entonces lo que hace es que conecta además cuando los niños definen el idioma y en inglés se dice lo masterizan, es decir, se vuelven masters en un idioma, su lengua madre, lo que ocurre es que los contactos, ¿ok? Que se hicieron en exceso, ¿ok? Desaparecen, de tal manera que la persona se vuelva máster en uno o dos idiomas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en el autismo? En el autismo lo que ocurre es que esta poda de la ramificación no ocurre y ellos tienen más conexiones, sobre todo los que tienen síndrome de Asperger, tienen más conexiones que uno, que los humanos que no tienen Asperger. Pero, y eso tiene ventajas, claro que sí, ya las quisiera yo, ¿no? O ustedes para el día del examen de cálculo diferencial, ¿ok? Porque tienes más conexiones. El problema es que el costo de tener conexiones de más hace que esta neurona no pueda sincronizarse con las otras y entonces, por ejemplo, la cuestión, tú no puedas prestar atención, la atención adecuada, por ejemplo, a estímulos sociales, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que la persona puede resolver, dependiendo, claro, del paciente, retos matemáticos que a ustedes les tomaría quizá una semana y él lo puede hacer en unos cuantos minutos, pero cuando se trata de deducir cuestiones sociales como qué le molestó, por qué tengo que
ajustar mi vestimenta, por qué no puedo comer metiendo mis dedos ahí, ¿no? En los chilaquiles, ¿ok? Eso no lo pueden procesar en el caso particular del autismo, porque a consecuencia del exceso de conexiones, este circuito funciona de más, pero este circuito funciona de menos, porque no es homogéneo, ¿no? La circuitería. ¿Sí me expliqué? Sí, Miss. Es decir, no solo implica el activar las regiones que vas a utilizar en un momento, sino también reprimir o mantener abajo las regiones que no necesitas para que tú puedas realizar una tarea con precisión. O sea, si bien usas el 20% del encéfalo en un momento dado, el otro 80% no está dormido, está como si fuera el coche encendido, pero sin moverse. En espera del momento, ya no voy a hacer mi ecuación, ahora me voy a vestir, ¿no? Y me voy a ir a la fiesta, vámonos. O pendiente del momento en que haya alguna emergencia o alguien te mande un mensaje, o sea, apagas esto, enciendes lo otro. No sé si me estoy explicando, chicos. Sí, o sea, no es como todo a la vez, ¿no? Depende. Claro, no puede ser todo a la vez, porque entonces habría trastornos. Entonces, la actividad del cerebro es hasta el 20% incluso me parece mucho. O sea, excepto, bueno, ya, luego si quieren les cuento del caso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estudios de resonancia magnética muy padres, en donde cuando de lenguaje en hombres y mujeres, y entonces cuando los hombres hablan, ocupan una pequeña cantidad de diversas cortezas, y cuando las mujeres hablan exactamente lo mismo, van y reclutan un montón de cortezas, ¿ok? Por eso la percepción es diferente. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Maestra, de hecho, bueno, no sé si sea verdad, pero la otra vez he visto que según lo más parecido a usar el 100% de nuestro cerebro es como una epilepsia, creo. Que porque según había visto que a una persona le estaban haciendo un encefalograma, justamente en ese momento tuvo un ataque de epilepsia, y de hecho se ve cómo se empiezan a activar todas las regiones así. Sí, sí, así es. Es decir, no, un cerebro funcional es un cerebro que, que en actividad no activa más allá del 20%. Y 20% es mucho. O sea, 20% yo diría que ya es saturante. Pero no quiere decir que no utilices el otro 80%. El otro 80% lo utilizas en otra ocasión. Además, les digo, hay circuitos basales que no se apagan nunca. Están ahí, aunque tú no estés haciendo nada. ¿Quedó? Sí, maestra. Muy bien. Seguimos. Ahora, ay, ¿qué les estoy compartiendo? Acá. Entonces, a ver, aquí tenemos eso a colación de la práctica que vamos a tener. Por ejemplo, la diferencia del tamaño de los encéfalos. Entonces, vean, este es una rata, un ratón y su pequeño encéfalo, un gato con un encéfalo un poquito más grande, y aquí está el encéfalo del humano. Déjenme aumentarles un poquito. Entonces, ¿qué es lo primero que les llama la atención en estos encéfalos? ¿En qué son diferentes? ¿En qué se parecen? Así. Pues en que todos tienen los dos hemisferios, ¿no? Tenemos hemisferios, ciertamente. Eso es muy importante. Tenemos hemisferios, aunque también, por ejemplo, las moscas tienen
control, centro de control de la pata derecha o del hemicuerpo derecho, hemicuerpo izquierdo, aunque no tienen todavía hemisferios. ¿Qué más? Los pliegues en los cerebros son como muy Eso, distintos. los pliegues. Muy bien, los pliegues. ¿Quién tiene más pliegues? ¿La rata o el gato? El gato. Y ustedes, por ejemplo, vean este hermoso cerebro de jirafa. ¿Ya lo vieron cómo tiene pliegues? Un montón de pliegues. Y ya vieron cómo está la cabra, también un montón de pliegues. Más pliegues, por ejemplo, que un conejo. Más pliegues que un wallaby, que es un canguro, ¿ok? Y aquí está el humano, ¿ok? En una gran cantidad de pliegues. Entonces, los pliegues significan, en realidad, solo son plegamientos de la corteza cerebral. Les voy a compartir otra vez mi pizarrón. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en clase? Que estaba... Ay, ¿hay alguna manera de borrar todo al mismo tiempo? No. Borrar todo. Borrar mis dibujos. ¡Ay! ¿Y por qué no me dicen ustedes? Me tienen que decir. Así como le hace mi hija. Mamá, aquí hay un botón que dice vaciar este chat. Así. ¿Ok? Listo. Entonces decíamos que, ¿se acuerda usted? Estaba la médula espinal. Luego estaba el bulbo, el puente, el mesencéfalo, ¿se acuerda usted? Luego el diencéfalo, ¿se acuerda usted de eso? Que se dividía en tálamo y hipotálamo, ¿ok? Por aquí estaba un espacio intermedio que se llamaba el sistema límbico, y entonces habíamos dicho que esto era lo más grande de los encéfalos, sobre todo de los encéfalos humanos, que se llamaba la neocorteza. Corteza nueva o la más nueva de las cortezas, ¿ok? Entonces, resulta que incluso animales como la rata tienen neocorteza, es decir, no me acuerdo si se los dije, pero las arquicortezas son cortezas de 3 capas, y estas cortezas de 3 capas o trilaminares se consideran el sistema límbico, ¿ok? Y el sistema límbico está formado por el hipocampo y la amígdala, ¿ok? Que son estructuras de 3 capas. Esas son cortezas antiguas y por tanto se denominan arquicortezas. En tanto, animales, por ejemplo, como los mamíferos, todos los mamíferos, las aves, ¿no? También tienen, creo que los reptiles no tienen, neocortezas, pero no estoy muy segura, eso hay que investigarlo. Entonces, las cortezas más avanzadas tienen 6 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y evidentemente eso permite que haya mayor posibilidad de hacer conexiones, ¿ok? Entonces, las neocortezas en los animales son diferentes. Recuerde usted que todo el encéfalo tiene que caber en una caja de hueso, ¿ok? Entonces, la rata o por ejemplo, el que vimos hace ratito, el wallaby sí ya tiene pliegues, pero la rata, los roedores en general, ¿ok? No tienen problema porque la corteza, las dos, la arquicorteza, que es esta de acá, y la neocorteza, les caben perfectamente en la caja del cráneo. Pero, ¿cómo le haces si tu corteza es cada vez más grande, más grande, más grande? Hasta que
si tú la extendieras, midiera aproximadamente 1 metro cuadrado. ¿Cómo le haces para meterlo aquí? Necesitaríamos una cabeza enorme, ¿cierto? Pues sí, o distribuirlo. O sea, Ajá. creo que había como, no sé, son las mantis, las que tienen su cerebro pues en todo su carpecito y cuando se las comen pues también están como medio vivos. Pues sí, pero entonces tendríamos el cerebro distribuido en toda la columna vertebral y eso contradeciría, ¿no? La cuestión del sistema nervioso central. No, casi todo lo pone dentro de la caja del cráneo, porque ahí va a estar más seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tenemos aquí, tu metro cuadrado, lo haces así, como si fuera un pedazo de tela arrugada. Y eso da origen justo a este plegamiento, en donde la parte que queda saliente se llama circunvolución y la parte que queda aquí hundida se llama surco, es decir, surco y acá circunvolución, surco y luego circunvolución. ¿Sí me explico? De tal manera que los cerebros que tienen mayor plegamiento es porque tienen las mayores extensiones, sobre todo de neocorteza. ¿Sí me expliqué? Ahora, siendo honestos, ¿a quién le ven ustedes más plegamientos? ¿Al cerebro de un delfín o al cerebro de un humano? Exactamente, porque en general, o sea, no es que tengan procesos cognitivos o de razonamiento o de toma de decisiones más avanzados que nosotros, pero por ejemplo, ellos tienen varias cualidades. Por ejemplo, tienen un sonar. ¿Saben qué es un sonar? Así, es decir, emiten ondas y esas ondas chocan y les regresan a su cabeza, a su cráneo, una sección que tienen en el cráneo, y ellos, en ausencia del sentido de la vista, de hecho, los delfines no tienen una vista muy aguda. ¿Por qué no? Porque, dígame usted, ¿en qué mar la visión es tan nítida como a través del aire? No. Entonces, ¿qué necesitan? Tener un mecanismo para formar representaciones y además representaciones visuales en ausencia de la visión. Eso ya lo quisiéramos ustedes y yo si perdiéramos el sentido de la vista, ¿cierto? Nosotros no tenemos un sonar, ¿ok? Punto número 2. Todos los cetáceos, es decir, delfines, orcas, la ballena azul, esas muy bonitas que están ahí en Baja California, se llaman ballenas jorobadas, ¿ok? Tienen, igual que nosotros, 2 hemisferios, ¿ok? Pero ellos los pueden utilizar de manera independiente. Y ustedes van a decir, yo también, pues no, sería magnífico. Aquí estaba a borrar todos mis dibujos. Ahí está, perfecto. Ya aprendí algo hoy. Okay, listo. Entonces, aquí está tu hemisferio derecho y tu hemisferio, ay, ya me salió mal, borrador. Y tu hemisferio izquierdo. Y entonces, si ya me detuve, me quedo chueco. Entonces, hay actividades que residen sobre todo en el hemisferio izquierdo, como el lenguaje, ¿ok? Como la
comprensión y emisión del mismo, ¿ok? O el cálculo matemático, por ejemplo, está acá, el razonamiento está acá, ¿ok? Y existen otras que están más recargadas en el hemisferio derecho, ¿ok? Como por ejemplo la expresión artística, la percepción espacial, pero bueno, después ya hablamos de cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu cerebro, cuando veamos un poquito más adelante, un poquito de neuroquímica, por acción, a consecuencia de su actividad, ¿ok? ¿Ok? Utiliza ATP, mucho ATP, una buena cantidad de ATP de lo que tú ingieres es utilizado por tu cerebro, que es uno de los órganos que mantienen una actividad basal metabólica. Encontré el PowerPoint. Ay, así mejor. ¿Lo pueden ver? Maestra. Perfecto, mejor. Es que estaba ahí mismo, pero no me fijé, es tan temprano que no me fijé del icono que era PDF y no PowerPoint. Ok, listo. Entonces decíamos que, ¿qué estábamos diciendo ahorita que nos fuimos por el café? Ah, sí, los delfines pueden dominar el mundo. Listo, a ver, pizarrón. Entonces, normalmente, como tu cerebro consume mucho ATP, ¿ok? Genera un producto de desecho que funciona como neurotransmisor que se llama la adenosina. La adenosina tiene una estructura un poco cambiada en base al AMP, es decir, como si fuera un monofosfato de adenina, solo que tiene algunos enlaces ahí cambiados, de tal manera que el cerebro lo interpreta como una señal que se utiliza en la neurotransmisión, como un signo de que se ha utilizado mucho ATP, es decir, cuando es como si fuera un sensor de que ya hay demasiada basura o demasiados restos como resultado de una actividad intensa que se tuvo durante la fase de actividad, que en nuestro caso es la fase de luz, ¿ok? No tendríamos que tener actividad en la fase oscura, es decir, desvelarse no es una buena idea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando son por ahí de las 10:30 de la noche, ¿ok? Y tú te levantaste a las 6 de la mañana porque fuiste a tomar clase a Campus Aeropuerto, en ese momento tu cerebro es como un motorcito, empezó a utilizar ATP, 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 ATP y como si fuera una combustión, ¿ok? Se va llenando de adenosina y entonces la adenosina tiene receptores de membrana en las células, en las neuronas, de tal manera que cuando estos receptores de adenosina, ¿ok? Se llenan, tu cerebro empieza a recibir la orden de que ya es hora de ir a dormir porque estás cansado, ¿cierto? Entonces, en ese momento ya no te sale el cálculo, ¿cierto? Ya no te sale ni el cuadrado del 2, ¿ok? Ya no te sale nada. Eso quiere decir que tu cerebro tiene que eliminar los desechos del metabolismo cerebral, incluido, incluido sobre todo los desechos de proteínas, desechos de carbohidratos, es decir, del metabolismo cerebral. Y en ese momento la orden es ir a dormir. Y lo primero que hace tu cerebro, ¿ok? Es empezar a desconectar regiones como el cerebelo, que no son esenciales, porque ¿para qué quieres al cerebelo que mantiene la postura? Si vas a estar acostado, no necesitas el cerebelo para estar acostado y tampoco necesitas las zonas
de gran razonamiento, por eso ya no entiendes nada, después estás muy cansado. Y entonces te vas a dormir y una señal eléctrica que viene del tallo cerebral, hagan de cuenta que cambia el voltaje. Aquí, si viéramos un trazo, esto sería un voltaje bajo y una frecuencia alta. No sé si han llevado algo de ondas en la licenciatura. ¿Óptica? Ok, entonces saben que las ondas tienen amplitud, ajá, y creo que tienen longitud, ¿cierto? Ok, entonces cuando nosotros medimos con un electrodo, más bien con muchos electrodos, ¿ok? La actividad cerebral de campo, es decir, la actividad de varios grupos de neuronas, mientras estamos despiertos, tenemos una actividad de bajo voltaje, pero de alta frecuencia, ajá, que nos permite permanecer alertas aprendiendo o alertas trabajando o alertas haciendo cualquier actividad diurna, ¿ok? Sin embargo, cuando ya son las 10, 11 de la noche, te levantaste a las 6 de la mañana, tu cerebro empieza a cambiar esta actividad eléctrica por ondas de mayor voltaje, pero de menor frecuencia. E invariablemente estas ondas eléctricas hacen que tú te sientas cansado y que tu cerebro vaya poco a poco desactivando, ¿ok? Los circuitos que no son esenciales, como los circuitos motores, ¿ok? Como los circuitos, por ejemplo, de razonamiento elevado. Y este cerebro, cuando entra a esta fase que se llama de ondas lentas, que te va a tomar aproximadamente como unos 30, 40 minutos. A veces, si estás privado de sueño, es más rápido, ¿ok? Entonces te manda a dormir. Después hay una fase, si quieren, no vamos a ver sueño porque no nos alcanza el tiempo, en donde eso ocurre más o menos como después de 2 horas de estar dormido, ¿ok? En donde tu cerebro vuelve a tener una fase como si estuviera despierto. Entonces, esa fase se llama la fase REM o de Rapid Eye Movement, en donde tu cerebro sintetiza proteínas, consolida memoria, elimina la basura, ¿ok? Y sintetiza, por ejemplo, hormonas. Ajá. Entonces, si tú no te vas a dormir, necesitas aproximadamente de como unas 2 horas completas de REM, pero como tu cerebro no puede sostener esta actividad altamente, altamente energética, vuelve a salir a ondas lentas. Y así hasta que completas por lo menos unas 6 a 8 horas de sueño para que juntes la cantidad de REM necesaria, digamos que para hacer el backup y la limpieza del cerebro, ¿ok? Pero en los humanos y en los animales terrestres, tu cerebro tiene este patrón en los 2 hemisferios, es decir, no hay manera de que tú puedas utilizar o limpiar un hemisferio mientras utilizas el otro. Un animal como el delfín puede hacer eso, es decir, duerme con un hemisferio mientras el otro hemisferio está perfectamente despierto. ¿Listo? Es decir, puede utilizar sus hemisferios con independencia. Y la explicación es que como son mamíferos acuáticos, si se cuajaran como nos cuajamos nosotros a las 11 de la noche, que puede pasar el tren y tú no te enteras, ellos se ahogarían. Es decir, un delfín nunca tiene disponible una cama y una cobijita para echarse a dormir tranquilamente, ¿ok? Si se duerme,
sobre todo si se duerme de 6 a 8 horas. Peor aún, si se duerme una hora completa, no es el tiempo que pueden resistir sin respirar. Entonces lo que hacen es que una mitad del cerebro está dormida, profundamente dormida, mientras que la otra está alerta y despierta. Y por eso los cetáceos son los animales con los cerebros más avanzados de toda la escala filogenética. Ya quisiera ponerme a estudiar ecuaciones y dormir con el otro lado, ¿cierto? Maestra, Dime. es por eso también que los delfines duermen nada más con un ojo cerrado y el otro abierto. ¿Sí? O Ah, sea, ok. con uno duermen y con el otro estudian ecuaciones. Tú tienes que dormir con los dos. ¿Alguna otra pregunta? Es porque tú, pueden ser varias cosas. Uno es el estrés. Es decir, cuando, miren que se los digo y a mí me cuesta mucho trabajo de hacer, ¿ok? Cuando es la hora de dormir, es la hora de dormir. Es decir, no dormir, es peor que no comer. Porque tu cerebro finalmente te pasa una factura cuando se le empieza a acumular aquí todos los desechos del metabolismo y no los puede eliminar durante la fase del sueño. Cuando tu cerebro no puede sintetizar hormonas que necesita para mantener en buenas condiciones tu cuerpo. Ajá. Entonces, lo que debemos dormir los humanos, varía dependiendo de la edad. Arriba de los 17 años, por ahí, yo creo que todos ya pasaron esa edad, ¿ok? Puedes dormir 8 horas, ¿ok? Porque en ese tiempo consigues la cantidad de sueño REM que necesitas para llevar a cabo todas estas funciones. Bueno, no alcancé a dormir 8 horas. Bueno, 6 para que me quede una deuda de 2 horas por cada noche. Porque si no, voy a tener alteraciones cognitivas, de memoria y final de peso, incluso de peso corporal, ¿ok? Y finalmente voy a tener alteraciones endocrinas por no dormir, ¿ok? O sea, no es buena idea. Es mejor que tú te duermas a las 12 y despiertes a las 6, a que tú te sigas, ¿no? Hasta las 2 y te despiertes a las 8, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos un reloj interno y ese reloj funciona guiándose de la luz del sol, ¿ok? Sobre todo cuando, por ejemplo, nos cambian el horario. Por eso nos cuesta tanto trabajo despertar si no hay luz, porque tu cerebro entiende que si no hay luz, pues es hora de dormir, ¿ok? Te apagan la luz, pues es hora de dormir. Eso me pasa a mí cuando voy al cine, por eso ya no voy, porque nada más me voy a dormir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes mucho estrés, ¿ok? El sistema está en alerta. Mucho estrés puede ser como si vivieras en un lugar que está en guerra, o mucho estrés porque tienes tareas que no has terminado. Tu cerebro es absolutamente incapaz de distinguir cuál es la magnitud del estrés. Para el cerebro, el estrés es estrés y ya, ¿ok? Y por eso no te duermes. Otra explicación es que tú, si ya forzaste a tu cerebro a que esté despierto, más allá de donde tendría que irse a dormir, tu cerebro entra en un estado de alerta y después ya no es posible que tú caigas en sueño como hubieras caído a las 10, 11 de la noche. Es decir, tengo sueño, me voy a dormir. ¿Ok?
dígaselo a la maestra de ecuaciones. No, o sea, es mejor que te despiertes temprano, ya habiendo dormido por lo menos unas 6 horas, a que tú te desveles y después no te puedas dormir, ¿cierto? Sí, Muy bien, entonces seguimos un poquito más antes de que, ¿no? Nos gane el tiempo. A ver, ¿en qué? PowerPoint, aquí está. PowerPoint, sí, es aquí. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? No es, ay Nancy, espérame. Ok, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir, compartir. ¿Cuál es el PowerPoint? ¿Por qué no? A ver, es este. PowerPoint. Tengo que cerrar el otro. A ver, aquí. Listo, ya, ese sí es el PowerPoint. Entonces, la masa, que tiene el encéfalo, muchas veces tiene relación con el número de neuronas, es decir, que son las células que hacen todas las conexiones, pero a veces, por ejemplo, en animales como los primates, como nosotros, ¿ok? En realidad lo que guarda no es una relación con el peso del cuerpo, sino más bien, al revés, perdón, guarda una relación con el que no es proporcional con el peso corporal. Por ejemplo, acá, este es un no primate, su cerebro pesa 48 gramos, ¿ok? Y tiene 0.3 billones de neuronas. Si nos vamos al cerebro del gorila, el gorila, no sé cuánto pesa un capibara, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, un gorila pesa arriba de 100 kilos, unos 200 kilos, ¿ok? Pero su cerebro pesa 377 gramos, es decir, si haces la relación, su cerebro es pequeño para el tamaño del animal, ¿ok? Y cuenta aproximadamente con 9 billones de neuronas. Por ejemplo, aquí está el elefante, ¿ok? El elefante, que es un no primate, su cerebro pesa más que el del humano, pero si tú calculas la relación del cerebro con el peso del animal, yo creo que un elefante debe andar pesando unas 2 toneladas, 3, dependiendo de si es macho o hembra, pero en esta relación se ha establecido también que el número de, o sea, que el cerebro del animal es grande porque el animal es grande, pero no en la misma proporción que tiene el humano, que tiene él y nosotros y los delfines, la mayor relación del peso corporal con el peso cerebral. Entonces, nosotros, los humanos, que somos primates, tenemos un cerebro de alrededor de 1200, 1200, a lo mucho 1300, de peso cerebral, pero también un humano promedio, claro está, pesa alrededor de 70 kilos. Entonces, 70 kilos, si tú sacas la proporción a unas 2 toneladas, te da, a ver si estoy bien, te da una mayor relación peso corporal, perdón, peso cerebral sobre peso corporal, ¿cierto? ¿Sí me entendieron, chicos, o no? ¿Siguen ahí? Sí, maestra. Ok, entonces los cerebros del humano tenemos alrededor de 16.3 billones de neuronas. Eso es contando solo las células. Los circuitos es otra historia. ¿Ok? Entonces, listo. En esta gráfica, centrándonos aquí en la corteza cerebral, en esta imagen, perdón, nosotros podemos dividir al encéfalo, nuestra corteza, en lóbulos. Entonces, este rosa, que es el que tenemos más desarrollado los humanos, es porque reside ahí incluso nuestra personalidad
y nuestra toma de decisiones en este enorme lóbulo, ¿ok? El que tiene, por ejemplo, gato o perro, sabe que los gatos no tienen la misma personalidad uno con otro, y si tienes, por ejemplo, varios perros, sabes que incluso el carácter y la personalidad es diferente entre ellos, y eso que no tienen una corteza frontal tan grande. Entonces, esta es la corteza frontal, lóbulo frontal, ajá. Aquí tendría que, este es el lóbulo parietal dividido del frontal a través del surco central, ¿ok? Esta de acá es la corteza occipital, que constituye la corteza visual, y el lóbulo temporal visto por abajo, aunque queda finalmente de lado. Esto y las otras estructuras subcorticales como el cuerpo calloso, el tálamo, el cerebelo, el puente y el tallo cerebral, ¿ok? Entonces, esto, aquí lo vemos muy esquematizado. Como habíamos dicho la clase anterior, ¿ok? Desempeña diversas funciones. Si quieren, tómenle el screenshot porque es más o menos el resumen de lo que vimos en clase presencial, ¿ok? Desempeña diversas funciones. ¿Y ya? ¿Le tomaron captura? Sí, Miss. Muy bien, ajá. Pero esto es una foto, no una foto, sino un dibujo esquemático de lo que es un encéfalo humano. En realidad, el encéfalo humano es así. Ajá. Esto lo vamos a ver que el encéfalo de cerdo es muy parecido, ¿no? Este encéfalo humano está fijado, es decir, esta no es su textura, sino que ha sido tratado con aldehídos o con alcoholes para tener una textura que no sea muy frágil, y entonces está dividido aquí en medio por una cisura muy grande que divide el hemisferio, está puesto como si la persona estuviera de frente, ¿ok? Entonces es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Siempre las imágenes en anatomía se muestran como si la persona que estuviéramos viendo estuviera de frente. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera, aunque para ustedes esto es izquierdo y esto es derecho, si la persona está de frente, esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Quedó? Está recubierto por unas capas de tejido conectivo que se denominan meninges, las cuales en estado vivo están rellenas de líquido. Está altamente vascularizado porque es un órgano metabólicamente muy activo. Y si nosotros lo viéramos de frente, aquí vemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, aquí atrás, es decir, por dentro de la caja del cráneo, está aquí su cerebelo, y esto de acá, el tallo cerebral todavía está por dentro de la caja del cráneo. Esto ya no, esto ya está justo empezando la parte alta de su cuello, acá, de este lado. ¿Okay? Esto es la hipófisis. Aquí arriba estaría el hipotálamo. ¿Okay? Y en esta imagen, eso vamos a verlo un poco más a todo color, ¿no? Ahí en la clase, que por favor les agradecería, no es la siguiente semana, ¿verdad? Es la que sigue. Sí, la que sigue. ¿Todavía falta? No sean malitos. Cuando vaya a ser, me mandan WhatsApp y me dicen, maestra, no se le olvide que vamos a llevar nosotros el cerebro, ¿ok? ¿Listo? Ok, entonces aquí vemos un cerebro humano. Esto ya es la médula espinal. No, perdón, esto es el tallo cerebral. Aquí se continuaría la médula espinal que va en la columna vertebral. Esto sería la parte de el puente. Aquí estaría el mesencéfalo. Esto de acá que yo pinté ese día tan feo, ¿ok? Es el diencéfalo, es decir, esta parte de acá tendría que estar dividida en el tálamo, que es esta parte de acá, ¿ok? Aquí, redonda, y esta parte de acá, que es el hipotálamo, que como vemos no está estrictamente debajo del tálamo, ¿ok? Acá estarían esta extensión que vemos aquí, vienen de los ojos, aquí tendrían que estar los ojos, y forman una decusación que se llama el quiasma óptico.
Esto de acá es el cuerpo calloso, es el sitio donde cruzan los axones, ahorita vamos a ver por qué axones, ¿ok? De las neuronas del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, porque los hemisferios derecho e izquierdo en el humano nunca actúan de manera independiente, es decir, actúan los dos juntos con una predominancia del hemisferio izquierdo en la mayoría de la población, por eso la mayoría de nosotros somos derechos, ¿ok? ¿Qué más? Acá vemos la corteza cerebral, vean qué bonito, ¿ok? Enorme, enorme, enorme. Acá el cerebelo, ¿ok? Aquí no se va a apreciar muy bien, pero hay un sistema que se llama el sistema ventricular, que es el sistema hidráulico. Ay, estoy muy feliz porque aprendí un botón, ¿ok? Entonces, sistema ventricular, el cerebro por dentro, si nosotros lo vemos en una vista superior, ¿ok? Tiene aquí unos ventrículos que se extienden acá, que son cavidades rellenas de líquido, como una especie de alas, ¿ok? Y estas alas se juntan. Bueno, pero sí puedo tener espérenme, ahorita les paso una. Voy. Y está. Perfecto. ¿Pueden ver mi presentación, mi pantalla? Se ve el pizarrón. Ok, entonces ve, y mejor, ¿verdad? Que como lo estoy dibujando yo. Vean, este es un sistema. El que yo dibujé, ok. No, PowerPoint, este es esta de acá. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla ahora sí? Sí, maestra. Sí, Miss. Sí, ok. Entonces acá, debajo de la corteza cerebral, hay son unas cavidades rellenas de líquido y a eso se denomina el sistema ventricular cerebral, ok. Entonces, el sistema ventricular está compuesto por 4 ventrículos, ajá, que son los ventrículos laterales, son estos de acá, ¿ya lo vieron? Hasta acá, tiene un asta hacia atrás. Aquí si lo viéramos desde la vista de adelante, veríamos esta parte de aquí, es esta parte de aquí, ¿ok? Entonces sería así. ¿Ya lo vieron? Y estos dos ventrículos se denominan los ventrículos laterales porque están en los lados y son respectivamente el ventrículo 1, ventrículo 2 y se fusionan en la parte media, ajá, en una región que se llama el tercer ventrículo, que es mucho más chiquito, ¿ok? Tercer ventrículo que es paralelo al hipotálamo, ¿ok? Después el tercer ventrículo tiene un estrechamiento que no alcanzamos a ver aquí, que es este de acá, ¿okay? Que se llama el acueducto central, que desemboca al cuarto ventrículo, que es este de acá. ¿Ya lo vieron? Este de acá es como si fuera una pirámide, ajá, con el vértice hacia atrás, ¿ok? Y estas dos pequeñas astas, ese cuarto ventrículo es paralelo al mesencéfalo y luego viene un estrechamiento, ajá, que lleva hacia el canal central y que va a dar la vuelta por toda la médula espinal. ¿Ok? Hasta aquí. Entonces, esto es muy importante porque a veces, sobre todo en los niños pequeños o cuando hay alteraciones en la formación cerebral durante la gestación, ¿ok? Una alteración del encéfalo podría obstruir
alguno de los sitios en donde es estrecho. Y entonces, como aquí en los ventrículos hay células que se llaman las células ependimarias que secretan este líquido, si tú obstruyes aquí, pues entonces se empieza a llenar de líquido como si fuera una bolsa, ¿no? Que no tiene salida, y entonces eso genera una condición que se llama. No, ni idea. Quiere decir cerebro con agua. Hidrocefalia. Exactamente, hidrocefalia. La hidrocefalia muchas veces se acompaña de defectos en la formación del encéfalo y es típico de los niños recién nacidos, ¿no? Niños pequeños. Pero una vez que tú naciste y creciste, si hubiera algo, ¿ok?, que obstruyera estos ventrículos, también puedes desarrollar hidrocefalia. La ventaja que tienen los niños, ventaja entre comillas, es que los huesos del cráneo, ¿ok?, en realidad no son huesos, sino son cartílagos. ¿Saben cuál es la diferencia entre hueso y cartílago? Su densidad, ¿no? Ajá, La exactamente. dureza. Ajá, están llenos, el cartílago es rico en agua y el hueso no, y eso hace diferencias en la textura. Entonces, todos nuestros huesos, incluido los huesos del cráneo, cuando uno es pequeño, recién nacido, incluso hasta por ahí de los 8, 10 años, ¿ok?, son en su mayor parte cartílago porque crece y se va poblando con hueso, ¿ok? Entonces, si tú ya completaste el crecimiento, tus huesos ya son totalmente óseos y menos cartilaginosos, y entonces ya se fusionaron, y eso hace, decíamos que la ventaja del recién nacido es que como sus huesos no están unidos y además no son de hueso sino de cartílago, cuando se llene de líquido, eso va a dar un aspecto de una cabeza más grande, porque se puede distender. Pero en el adulto, tú que ya tienes aquí tu piedra, eso no va a suceder porque el cráneo no va a ceder. Lo que va a suceder es que se van a ensanchar los ventrículos y van a dañar las estructuras cerebrales cuando algo obstruya aquí, alguno de los estrechamientos del sistema ventricular. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿De qué lado es cada ventrículo? O sea, el primero y el segundo. Derecho e izquierdo. Hay dos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y se fusionan aquí en la línea media en el tercero y cuarto ventrículo. Estos dos, tercero y cuarto ventrículos, no son pares, son mediales e impares. Ahora, ¿qué podría hacer que se estreche o se obstruya esta región? ¿No? Un tumor, un hematoma como resultado de un derrame cerebral, ¿ok? También un parásito. Hay unos parásitos que viven en las aguas negras, que sus huevecillos son liberados con las heces fecales, sobre todo las heces fecales de humanos o las heces fecales de animales como el cerdo. Entonces, esos animalitos, a veces, ¿no?, los ingiere uno, o
en las verduras regadas con aguas negras y que no han sido lavadas de manera adecuada. Por eso las verduras frescas, hay que lavarlas muy bien. Idealmente si te gustan los tacos al pastor, ¿ok? Que sea sin cilantro, porque a menos de que tú laves el cilantro y te conste que está absolutamente limpio, ¿ok? Si no, te lo puedes comer, ingerir y después, a través del tracto digestivo, llegar al encéfalo. Y ahí desarrollarse un pequeño animalito, ¿ok? Que no va a sobrevivir, pero sí va a obstruir, ¿ok? O sea, parásitos también podrían hacer que se obstruya este sistema y entonces desarrollarías hidrocefalia, pero no te crecería la cabeza. Lo que sí es que empezarías a tener alteraciones en las funciones, como dependiendo de dónde esté el estrechamiento, por ejemplo, en el sentido de la vista, en la toma de decisiones, tendrías cefalea, ¿ok? Por la presencia de una mayor cantidad de líquido en el sistema ventricular. Ok, bueno, entonces hasta aquí le dejamos, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? No, Miss, creo que no. ¿No? Ok, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que una rata aporta más a la ciencia Que las ratas aportan mucho a la ciencia. Sí, mucho. Le debemos mucho a las ratas. Pero no lo hacen, ¿no? Incluso hay líneas de investigación que estudian el lenguaje en los delfines, ¿no? Entonces tienen diferentes frecuencias y todo. Entonces, yo pienso que tienen lenguaje, porque su cerebro está para tener lenguaje. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos entender, pero eso no quiere decir que el lenguaje no exista, ¿no? Ahora, los cerebros con estructuras parecidas tienen funciones parecidas, muy parecidas. Muy bien, ¿qué más aprendimos el día de hoy? que el cerebro está compactadito dentro del cráneo. Y Por eso se le hacen los pliegues. si no necesitarías una de esas cabezas como las del, ¿cómo se llama? Megamente. Sí. Así, ¿no? ¿Qué más? Pues que el cerebro está súper vascularizado y está rodeado por las tres meninges. Era la subaracnoidea, la dura madre, ¿no? Dura madre, pía madre y aracnoides. Ah. Son tres. ¿Okay? Pues el encefalorraquídeo lo recubre. Ajá. Bien, muy bien. Entonces, si no tienen otra pregunta o comentario, ¿ok? Nos veríamos el siguiente martes, ¿cierto? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Que tengan excelente fin de semana. Recuperen el sueño que deben, ¿ok? Para evitar tener alteraciones cognitivas, pero también endocrinas. Listo. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos, Miss. Buen fin. Nos vemos. Hasta luego. Bye, desayunen.